Bueno, estamos junto a Mariano Cubertino, diputado provincial, referente del Partido Socialista y del Frente Unidos en Santa Fe. Se vienen elecciones prontamente, pero más allá de eso hay todo un escenario político, social, económico que evaluar, que estudiar. La provincia de Santa Fe es una de las provincias más importantes de la Argentina, por dimensiones, por características, por el potencial económico que tiene, y precisamente hablando del potencial productivo, hay una serie de desafíos, pero también de problemáticas, Mariano, a abordar. Me imagino que entre la mirada del Poder Ejecutivo Provincial y la mirada del Poder Legislativo hay una búsqueda allí, dentro de este contexto de crisis, de alguna manera respaldar al sistema productivo y de visualizar los problemas que deben ser solucionados urgentemente, ¿no? Sí, tal cual. Básicamente esa es una agenda muy propia de mi trabajo cotidiano en la legislatura, no solo con las iniciativas legislativas que uno pueda tener, sino en el involucramiento, en la discusión de temas relativos. Hace pocas semanas, un par de días atrás, que sancionamos una ley de parques productivos, que era un proyecto del Ejecutivo y del senador Paco Garibaldi en ese sentido. Y obviamente también parte de nuestra agenda cotidiana de visita, de recorrida, de estar cerca de los que producen y de los que trabajan, siguiendo con atención la marcha de la economía argentina, que obviamente vemos por un lado algunos datos positivos que tienen que ver con lograr una estabilización de la economía y fundamentalmente lo que es la baja de los precios o de la inflación, pero por otro lado lo venimos alertando desde todo el año pasado y con mucha preocupación en estos días, la inestabilidad que por otro lado genera la situación cambiaria, el valor del dólar, si el dólar está atrasado o no está atrasado, que es un poco el debate. Para nosotros claramente es un dólar atrasado, al punto que en definitiva vemos un modelo económico que se va configurando con cuestiones positivas, pero con una incertidumbre o una preocupación muy grande de cuánto es sostenible en el tiempo si no ingresan dólares. Y en definitiva, ante el ingreso de dólares, por eso la negociación con el Fondo Monetario que está teniendo el Gobierno Nacional, ¿cuál es el destino de esos dólares? Si el destino de esos dólares sigue siendo la bicicleta financiera o la especulación financiera y no la generación de una coyuntura, de un diagnóstico, de una situación que fortalezca la inversión productiva y el trabajo, bueno, creemos que en el mediano o largo plazo eso va a traer muchos problemas, que ya los estamos viendo, como hablábamos fuera de nota, Luis, con las empresas que se cierran, con el trabajo que no alcanza, con los puestos laborales que se pierden, y de alguna manera entonces, si termino con esto, es fundamental para quienes vivimos en una provincia como Santa Fe, una provincia netamente productiva, donde realmente hay una producción agrícola, ganadera e industrial muy importante, de las más importantes del país, y que obviamente en esta situación económica se siente el impacto, se siente el golpe, y ahí creo que hay que estar rápido, activos y trabajando para mejorar las condiciones. Sí, mencionaba el tema del dólar, Mariano, hace unos días, el viernes pasado, para no irnos muy lejos, el Banco Central vendió casi 500 millones de dólares en una jornada. O sea, es un dato realmente preocupante porque estamos hablando de un día de operaciones y de pérdida de reservas de 500 millones de dólares para sostener el tipo de cambio fijo, ¿no? Porque, digamos, la política del Gobierno Nacional es reprimir el precio del dólar con un nivel de endeudamiento colosal, ¿no? Sí, nosotros lo veníamos marcando a partir del año pasado, desde el Centro de Estudio Demos, con el economista Ignacio Truco y todo un equipo de trabajo, que vamos a retomar todo este año a partir de los próximos días, donde compartimos un informe, compartimos un podcast, notas de opinión, pero básicamente el análisis de la marcha macroeconómica de la Argentina, y veníamos alertando de alguna manera desde mayo, junio del año pasado, y lo planteamos con fuerza en diciembre, que diciembre fue un momento de mucha euforia para el Gobierno Nacional y para la mirada de la marcha de la economía, porque termina un año con una inflación en baja, con una situación, uno podría pensar, robusta,
pero nosotros veníamos alertando que el atraso del dólar iba a empezar a mostrar con el inicio del 2025 y la tremenda cantidad de salida de divisas por turismo, el ir de vacaciones a Brasil o a Chile, como fue todo el mundo, a un dólar extremadamente barato, en algún momento empieza a pasar factura, lo estamos viendo, y de ahí situaciones como la que vos mencionabas, Luis, con lo que fue la semana pasada la tremenda intervención del Central, que marcan dos cosas. Primero, un gobierno que se precia de liberal, pero que claramente demuestra que en la economía no lo está haciendo. Sigue teniendo un nivel de intervención para, con el ancla cambiario, sostener los precios en un punto que no sabemos hasta dónde lo va a soportar. ¿Hasta dónde? Ahí aparece la otra pregunta, y es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una negociación que habrá que ver si finalmente se da o no se da en el Congreso, que es lo que corresponde, y que yo creo que de algún modo el gobierno busca esquivar al Congreso porque me parece que no quiere discutir lo central, que es el destino de esos dólares que podrían venir en préstamo del fondo. Si esos dólares siguen al famoso carry trade, si esos dólares siguen alimentando la especulación financiera, lo que vamos a seguir viendo a lo largo del año, Luis, es un sistema productivo y de empleo que va a seguir golpeado, y el dato más contundente es algo que también se supone estos días, desde que Milei es presidente de la Nación, hace alrededor de 15 meses, el consumo privado en la Argentina sigue cayendo. Bueno, eso es un indicador de cómo se compone el gasto de los argentinos, un gasto en turismo, un gasto en bienes suntuosos, un gasto en inversión financiera, pero la contracara es el consumo que cae, la producción que cae y el empleo que cae. Claro, y un gasto en turismo, sobre todo en el exterior, que eso resiente aún más las reservas del Banco Central, ¿no? Por eso la necesidad de acudir al Fondo Monetario, ¿no? Claro, claro, claro. Si fuera tan exitoso el planteo económico que está realizando un gobierno, no requeriría, me parece, recurrir tan rápido. Y lo planteamos en estos términos. Mira, yo trabajo mucho y analizo mucho la realidad de la actividad agrícola ganadera. El sujeto agropecuario, el productor agropecuario de la provincia reclama la eliminación de las retenciones, y nosotros creemos que es algo justo y correcto. Pero hoy la economía marcha en un punto donde ya no es solo las retenciones lo que significa una gran pérdida de recursos para estas tierras, sino el tremendo atraso cambiario que tiene el dólar. Entonces, entre el funcionamiento del cepo y la diferencia entre el dólar comercial y el dólar financiero, realmente las condiciones para quien exporta también están siendo muy negativas en términos de márgenes de rentabilidad de ganancia. Si a eso le sumamos lo que el Estado Nacional te detrae por retenciones, que en el caso de la soja está cercano al 30%, en el caso de que liquides con anticipación y te mejoran el precio, sino más del 30%, bueno, es ahí donde vemos un gobierno que claramente detrae dólares de los sectores productivos, como es la región centro, para inyectarlos en los consumos suntuosos o en la especulación financiera. Creemos que esa ecuación en algún momento va a traer demasiados problemas para la Argentina. Hablando del sector agropecuario y también metalmecánico, ¿no? Porque estamos frente a medidas realmente irrisorias, ¿no? Esta apertura de importaciones para bienes usados, ¿no? Maquinaria agrícola usada, es realmente una locura que no sé en cuántos países se puede llegar a ver. Yo por eso adrede te planteaba el ejemplo de la agricultura y la ganadería, porque si eso ocurre en un sector dinámico y competitivo en el mundo, porque nuestra agricultura y nuestra ganadería es un sector muy dinámico, muy competitivo, que muy rápidamente se inserta en los mercados mundiales por la tierra que tenemos, por las capacidades que tenemos, por el saber hacer que tiene nuestro productor rural. Bueno, imagínate el impacto negativo que esto tiene en los sectores que quizás tienen una producción más destinada al mercado interno, donde están mucho más determinados por la necesidad de importar bienes de capital, insumos para la producción. Bueno, ahí es justamente sector metalúrgico, como vos decías, o muchos otros, el textil, que ahora también se está abriendo de manera indiscriminada a las importaciones. Entonces, el gobierno sostiene este modelo económico en base a reemplazar producción nacional por importación y obviamente en la necesidad del ingreso de dólares. Esa es una ecuación, como te decía antes, que en algún momento va a ser insostenible. Claro, y la venta, la buscada venta, ¿no? La pretendida venta del Banco Nación, hablando del sector agrario y del sector productivo en general, es realmente problemático, porque si no tenemos una herramienta
financiera, ¿no? Que apalanque desde el financiamiento del sector productivo, digo, es un tema a tratar con mucho cuidado porque hablamos del sector agrario particularmente, ¿no? Si te tocan 2, 3 años de sequía extrema, si no tenés acceso al crédito, se te complica muchísimo. Bueno, prácticamente en algún momento vas a tener que destinar parte de tus bienes a saldar las deudas. Exactamente, exactamente. Por eso nosotros remarcamos mucho esto y marcamos una diferencia en la marcha del gobierno nacional con la del gobierno provincial y claramente estamos en sintonía con lo que es el gobierno de Puyaro en estos temas. Nosotros creemos que hay que ordenar las cuentas, que hay que tener un esquema de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas a lo largo del tiempo. Creemos que hay que tratar de estabilizar la economía, pero no podemos renunciar nunca jamás a que el Estado juegue un rol de buscar catalizar, impulsar, promover todas las condiciones necesarias para el desarrollo económico. Por ejemplo, la obra pública. Es realmente un sinsentido. Yo recorro mucho la provincia, Luis. Es tremendo cuando uno recorre rutas provinciales. ¿No? Cuando uno va por una ruta provincial que se está mejorando, que se está pintando, que le cortan los yuyos, los pastos a las banquinas, y la diferencia cuando venís por la ruta 11 y entrás en la circunvalación de Santa Fe, que parece casi una selva. Y ahí es donde vos ves la necesidad de que el Estado Nacional juegue un rol, mejore esas condiciones, no se desentienda de la infraestructura pública, porque en definitiva la infraestructura pública mejora las condiciones de vida de la gente, son las rutas por las que nos trasladamos cada uno de nosotros para ir a ver un familiar, para ir a trabajar o lo que sea, y obviamente son las rutas por donde sale la producción argentina, ¿no? Con lo cual, si nosotros no invertimos en mejorar esa infraestructura, vamos a ser un país no solo que no va a crecer, sino que el rezago de la obra vieja empieza a tener sus desgastes y empezás a quedar a contramano de la historia, ¿no? Con lo cual creo que me parece que ese contrapunto, o si vos lo querés plantear al revés, digo, hay una similitud en orden, en eficiencia, en cuidado en el manejo de los recursos públicos, que es correcto, y que en eso yo celebro el camino que toma el gobierno provincial en sintonía con lo que en algunos aspectos parecería querer mostrar el gobierno nacional. Pero es muy distinto cómo se para el Estado ante la necesidad de potenciar y fortalecer el desarrollo económico y productivo, y en ese sentido creo que el gobierno de Puyaro está haciendo un esfuerzo muy grande, que nosotros desde la legislatura de alguna manera lo que trabajamos es para brindarles las herramientas necesarias para seguir por ese camino. Hablando de lo nacional, en este de vuelta sobre lo provincial y lo nacional, mencionaste el tema del Congreso y bueno, remite un poco al manejo de la cuestión institucional del gobierno nacional. ¿Qué mirada tenés sobre este avasallamiento, sobre el Poder Judicial, ¿no? Por estas declaraciones sobre la jueza recientemente, sobre una jueza que uno puede estar de acuerdo o no con un fallo, pero es una jueza que, bueno, se ajusta a derecho por lo visto, ¿no? No, está claro. Con mucha preocupación, Luis. A diferencia de lo económico, donde uno puede ver avances y señala cosas que le gustaría que sean distintas, en lo institucional sí uno lo mira con mucho más preocupación. Es una característica propia de este gobierno. Es un problema que los argentinos, en vez de mejorar, lamentablemente creo que profundizamos, que creemos que con no respetar las instituciones nos va a ir mejor y siempre lamentablemente es al revés. Me parece que el caso Libra es un caso muy paradigmático. Me parece que la decisión o la designación de 2 jueces de la Corte por un DNU es tremendo. Y esto último que vos mencionabas son todas cosas que no le hacen bien a la Argentina, que no le hacen bien al país y que lamentablemente ojalá el gobierno nacional reconsidere y tome otro camino, tome otra ruta. Es el respeto de las instituciones, es el respeto de la democracia, lo que en definitiva nos va a dar un mejor funcionamiento de la Argentina que nos permita resolver los grandes problemas que tenemos hoy los argentinos, que tienen que ver no solo con el funcionamiento de las instituciones, sino que éstas sean instituciones que funcionen bien para que se comporten como un medio o se conformen en un medio que nos permita el desarrollo económico y productivo y en mejores condiciones de vida, que en definitiva es lo que queremos los argentinos, ¿no? Pero además me parece que también el uso del lenguaje por parte de cualquier funcionario, sea del Poder Legislativo, de un Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, tiene que haber cierto cuidado, ¿no? Sí, porque uno y mucha no puede... responsabilidad. Si de las más altas esferas del poder el lenguaje es de violencia, claro, no esperemos que se reproduzca otra cosa para abajo. Al contrario.
Entonces digo, el diálogo, el consenso, el respeto, el acuerdo, no pueden ser palabras vacías o palabras sin ningún sentido. Al contrario, tienen que ser realmente una práctica y desde la primera magistratura nacional, como es una presidencia de la nación, para abajo, todos los que tenemos algún nivel de responsabilidad institucional deberíamos hacer prédica de ese tipo de conductas, de ese tipo de prácticas y de poder lograr ese tipo de entendimientos. Y no solo lo vemos con los hechos de violencia de la semana pasada fuera del Congreso, también preocupan, aunque no tengan el mismo impacto, pero no dejan de ser en términos simbólicos muy negativos lo que ocurrieron adentro del Congreso. Claro, totalmente, ¿no? Porque, digamos, si desde ahí se avala eso, bueno, vale todo y no puede ser así. Claro, la mayoría de la gente de a pie no sabe realmente lo que ha pasado en el Congreso. Había quórum y se levantó el quórum, la sesión, porque violentamente gente del mismo cuerpo... Diputados del mismo La Libertad Avanza Claro, empezaron una agresión física entre ellos, una pelea entre ellos. Realmente algo tremendamente negativo, insisto, que no tiene la gravedad de lo que ocurre afuera, pero que simbólicamente alimenta o da a entender que lo que está afuera no está tan mal, cuando lo de afuera está muy mal y hay que cuestionarlo, castigarlo. Claro. Me refiero a la fuerte represión que vimos en las calles aledañas al Congreso, ¿no? Claro. Hay que condenarlo, no me salía la palabra exacta. Sí, ojalá los jubilados no tuvieran que estar reclamando también, Mariano, hay que... Eso sería lo ideal. Porque es el sector que más ajuste ha recibido. Es por lejos quien pagó el ajuste, es injusto lo que ocurre con los jubilados, hay que acompañarlos en el reclamo y cuando reclaman, por favor, que no los repriman. Claro. Mariano, gracias por estos minutos. No, Luis, muchas gracias a vos. Seguimos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.